Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 144 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. De todas las cruentas guerras que hubo a lo largo del mundo en esa segunda mitad del siglo XX, yo creo que la palma, el premio a la peor, la más terrible y la más terrorífica guerra de la segunda mitad del siglo XX es la guerra de Vietnam, que tuvo lugar durante varias décadas y que acabó con la vida de millones de personas. Y la verdad es que yo creo que no hay suficiente divulgación histórica sobre esta guerra tan importante. A veces nos obcecamos tanto en hacer divulgación, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, que nos olvidamos que en ese terrible siglo XX hay otras guerras que también merecen nuestra atención y nuestro foco divulgativo. Y lo cierto es que a lo mejor mucha gente solo conoce la guerra de Vietnam por lo que ha podido ver en el cine, en películas como La chaqueta metálica, en Platoon o en Apocalipsis Now. Incluso en Forrest Gump, ¿por qué no? Entonces, puestos a hacer un programa sobre la guerra de Vietnam para hacer esa divulgación histórica que yo creo que es tan necesaria, hoy he tenido el placer y el honor de contar en este programa con un experto en el tema para que nos hable sobre ello. Él es González, doctor en Historia Contemporánea y divulgador histórico en su canal de YouTube Historia en Comentarios. ¿Qué tal estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Oscar. Todo aquí estupendo para hablar de un tema que, como tú dices, es apasionante y seguramente es uno de los conflictos bélicos más relevantes, si no el más relevante, de la segunda mitad del siglo XX. Desde luego. Y ahora iremos desvelando capa por capa todas las complejidades de este conflicto que marcó tanto la historia del mundo, aunque tuviera lugar en esa parte tan recóndita de Asia. Y yo creo que precisamente para introducirnos en este conflicto, yo creo que habría que dedicarle un minuto, ¿no? Un poco de tiempo a explicar el contexto histórico mundial en el que situar la guerra de Vietnam. Sí, porque sin el contexto es muy complicado entender esta realidad bélica que se desarrolló bueno, durante muchos años, porque estamos muy acostumbrados a hablar del periodo donde los norteamericanos intervienen, pero es un conflicto bélico mucho más largo que eso. Claro, hay que entenderlo desde la perspectiva asiática, que de eso ahondaremos, porque a veces a los europeos nos cuesta entender cuál es la realidad en esa parte del mundo, pero hay que entender alguna realidad mundial. Entonces, yo te diría que hay como 5 aspectos del contexto histórico a tener en cuenta. El primero es que estamos en un momento de descolonización y nacionalismo. Es ese nacionalismo que nace en Europa y que se expande por todo el mundo y que acaba dando lugar en estos países asiáticos, pero también en África y en otros lugares del mundo, a versiones de nacionalismos similares a las europeas, pero en otras latitudes, en otros continentes, unido a la descolonización, porque esos territorios eran propiedad, eran colonias de los europeos, y más en concreto en este caso de Francia, en el caso de la Indochina francesa. A partir de ahí, que ese sería el primer punto, hay que hablar de la Guerra Fría. Es un conflicto bélico el de Vietnam entre el mundo comunista y el mundo capitalista y por tanto veremos que la Unión Soviética, China y los Estados Unidos, así como algunos aliados de los Estados Unidos que siempre quedan como en un segundo plano en esta guerra, hacen acto de presencia. Entonces hay que situarla en ese ámbito. Y muy importante, hay que situarla dentro de este ámbito de la Guerra Fría en todo el fracaso norteamericano con respecto a Cuba, que tiene una influencia en todo esto, igual que lo tiene la guerra de Corea por la cercanía geográfica. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista, o el tercer aspecto que yo querría resaltar, es que es una guerra de guerrillas contra las que ya se tuvieron que enfrentar los franceses anteriormente y posteriormente los propios norteamericanos y los vietnamitas del sur. Y ya por último, el cuarto y quinto punto están relacionados porque estaremos hablando de la contestación que tiene la guerra en territorio norteamericano y en buena parte de Europa, la relación que tiene todo esto con la contracultura, mayo del 68, etcétera, y lo que supone en este sentido al final la retirada de los Estados Unidos para
de alguna manera, dicho así, el poder, la influencia, el prestigio norteamericano que me vas a permitir que lo enlace de alguna manera con la carrera espacial, porque es verdad que fue un gran fracaso el norteamericano en Vietnam desde el punto de vista del prestigio de la Guerra Fría, pero es verdad que en el año 69 los norteamericanos se habían adelantado a los soviéticos llegando a la Luna y que de alguna manera eso pudo hacer más soportable el fracaso que supuso Vietnam en este contexto general de la Guerra Fría. Yo creo que esos serían los 5 puntos básicos donde enmarcar el conflicto. Mm, muy bien dicho. Y ahora yo creo que para seguir introduciéndonos en este conflicto, en la guerra de Vietnam, yo creo que en breves palabras habría que aclarar quiénes fueron los bandos que se enfrentaron durante este conflicto y quiénes eran sus respectivos aliados. Bueno, este conflicto tiene dos contendientes básicos, que es lógico, pero realmente no son los reales. Vamos a verlo ahora. Son Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Al término ya lo iremos desgranando a través de seguramente a través de las siguientes preguntas que me hagas a lo largo del podcast, de cómo es posible que Vietnam acabe separada en dos. Pero bueno, son los dos principales contendientes. No voy a hablar ahora mismo de Ho Chi Minh como el gran líder de Vietnam del Norte, pero es evidente. En Vietnam del Sur los líderes van cambiando porque Ngo Dien Diem, que por cierto, voy a hacer un inciso aquí, me vas a permitir, yo no sé vietnamita, como es lógico, puedo meter la pata en la pronunciación de algunos de los nombres, ¿eh? Pero bueno, creo que hago un esfuerzo en este sentido y nos entendemos todos. Pero bueno, son los grandes líderes de cada bando, estos dos personajes, y posteriormente pues van a ir entrando pues diversos contendientes menores o mayores. Por ejemplo, el Vietcong, que es una, vamos a decirlo así, una guerrilla de corte comunista que actúa en Vietnam del Sur y que por tanto está aliada con Vietnam del Norte. Hay también que hablar de Camboya y el papel que tiene Camboya en toda esta historia como pequeños aliados. Pero claro, luego ya si nos vamos a los grandes aliados, estaríamos hablando fundamentalmente, en el caso de Vietnam del Norte, del apoyo soviético y también de la China popular, que a veces queda un poco al margen, parece que China no actúa, pero China tiene un papel clave en esto y también en la guerra de Corea. Pero bueno, no es el caso de hablar de Corea ahora, pero a veces se nos olvida y ponemos a Moscú como el principal responsable, que Moscú tiene un papel, pero cuidado porque el papel de la República Popular de China es muy importante en todo esto. Y por otro lado tenemos el mundo occidental, capitalista, democrático, llamémoslo como queramos, con Estados Unidos en cabeza. Pero es verdad que en sus orígenes es Francia la primera que interviene y es verdad que lo iremos viendo a lo largo del podcast quizá como aquí hay tailandeses, hay coreanos, hay filipinos, o sea, hay muchos aliados australianos, aliados de los norteamericanos que también intervienen. Pero claro, por ejemplo, yo cuando te hablo de filipinos, pues te estoy hablando de menos de 1000 filipinos interviniendo en la guerra, además en un papel muy secundario, y cuando hablemos de Estados Unidos estamos hablando de más de medio millón de soldados. Por lo tanto, hay una clara diferencia entre la intervención de unos y de otros. Pero básicamente estos serían los contendientes y sus aliados. Y así, has hablado ahora recientemente de Ho Chi Minh y bueno, lo primero que quería decir es que tranquilo porque yo seguramente pronuncie mucho peor de lo que lo pronunciarías tú, todos los nombres vietnamitas. Así que en ese sentido tranquilo. Y ahora quería preguntarte que en breves palabras también, ¿quiénes eran los principales líderes de ambos bandos? Porque, por ejemplo, como te decía, tú has mencionado a Ho Chi Minh, pero, por ejemplo, ¿quiénes eran los líderes por parte del Frente Occidental de Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, la cuestión norteamericana es muy compleja, me explico, porque son muchos años y hay evidentemente pues muchos personajes que van cambiando. De hecho, hay 3 presidentes de los Estados Unidos y voy a empezar por ahí, si te parece. Mm. Se suele relacionar mucho Vietnam, por lo menos entre el público en general, con Richard Nixon, pero realmente Richard Nixon es el que termina la guerra y es el que llega a un acuerdo de paz más o menos humillante para Estados Unidos. Yo no me declaro un fan ni mucho menos de Nixon ni de Kissinger, pero es verdad que son los que llegan al final y muchas veces son los que parece que han tenido un protagonismo fundamental en todo esto, pero hay que decir que todo esto empieza con Kennedy. En el año 61 ya Kennedy incrementa el número de soldados y de fuerzas norteamericanas que van para allá. Realmente el que más sube la apuesta, quizá por una influencia de la herencia recibida por Kennedy, es el presidente Johnson. Y luego, lógicamente, también afecta a Nixon.
En el caso de los líderes militares norteamericanos, los que pisan el terreno en definitiva y llevan a cabo todas las operaciones, el más conocido, ¿vale?, es el general William Westmoreland. Pero es verdad que antes de Westmoreland, en tiempos de Kennedy, es el Paul Hawkins el que está al mando de las tropas norteamericanas. Y el que lleva a cabo el repliegue final, que también es muy importante, es el general Frederick Weyand. Entonces, tenemos como 3 presidentes norteamericanos y 3 líderes militares que, bueno, en gran medida lo que hay que decir es que están relacionados. Yo aquí no te puedo asegurar que sean los presidentes los que en este caso deciden el cambio en el mando militar, que supongo que sí, pero no tengo el dato. Lo que sí que sé es que prácticamente estos 3 líderes militares coinciden con los mandatos de los presidentes norteamericanos que te mencioné anteriormente, por lo tanto está claro que hay una influencia y también un cambio en la política americana en cada momento. Sobre todo se ve muy claro en el caso de Nixon, que es el que empieza a dar marcha atrás en todo este proceso. Mm. Antes has mencionado muy bien, ¿no? Que es que la gente suele asociar la guerra de Vietnam con la intervención estadounidense, pero sabemos que la guerra de Vietnam duró mucho más de lo que duró la intervención de Estados Unidos. Así que, en breves palabras, también dinos cuánto exactamente duró la guerra de Vietnam y si podemos dividirla en distintas fases o etapas que incluyan, ¿no? Por supuesto, la intervención de Estados Unidos. Sí, a ver, nos podemos ir muy atrás. Lo que pasa es que yo voy a hablar del año 46 como el inicio de todo esto, pero es verdad que previamente hay una invasión japonesa, que bueno, pues ahí se puede decir ya que hay un antecedente claro. En el año 46 empezaría lo que podríamos llamar la primera fase, que es la primera guerra realmente indochina, que es una guerra de independencia contra el poderío francés, que es el que estaba ahí al terminar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, realmente al terminar la Segunda Guerra Mundial los franceses ya no estaban ahí, intentaron volver, porque ese es un territorio que estaba en manos de japoneses y posteriormente vietnamitas de la órbita de Ho Chi Minh, ¿vale? Luego tenemos una segunda etapa, que es la propia escalada del conflicto entre los dos Vietnam a partir del año 55, porque los franceses sufren una derrota tremenda en la batalla de Dien Bien Phu en el año 54 y a partir de ahí empieza la gran retirada y la rendición francesa. Pero ahí Vietnam queda dividida en dos, una Vietnam comunista al norte y una Vietnam más pro-occidental en el sur. Y en el año 55, falta de acuerdo entre los dos territorios, había un compromiso de convocar unas elecciones que finalmente no se convocan, y en el año 55 empieza una guerra civil. Una guerra civil que va a empezar con apoyo, lógicamente, norteamericano y occidental, también chino y soviético, pero que no va a escalar hasta el año 64. En el año 64 se produce un incidente del que seguramente hablaremos más adelante, yo simplemente lo cito, que es el incidente del Golfo de Tonkin, y a partir de ahí a los Estados Unidos empieza de una manera muy clara a intervenir hasta el año 68. Por lo tanto, hasta aquí ya tenemos 3 fases. La fase francesa, por llamarlo de alguna manera, la guerra entre los dos Vietnam, donde hay intervención externa, pero no de una manera tan clara, y la fase de la escalada de la guerra, que sería del 64 al 68. Porque en el año 68, precisamente decíamos hace un momento, coincidiendo con la llegada de Nixon al poder, pero también con toda la revolución cultural china, con la mayo del 68, con la contracultura, o sea que es un momento muy interesante en Occidente también y en China, pero ahí empieza la retirada norteamericana, el progresivo proceso de retirada que también se ha dado por llamar la vietnamización. Es decir, esto es una guerra de Vietnam del Sur que la combatan ellos, nosotros les apoyaremos, pero no con tanta intensidad como hasta ahora. Esto llega hasta el año 73, que es cuando se firman los acuerdos de paz, los acuerdos de París, donde los norteamericanos definitivamente abandonan Vietnam. Y del año 73 al año 75 lo que tenemos es un enfrentamiento definitivo entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, porque los acuerdos de París no se respetan, y Vietnam del Norte se va a hacer con la capital de Vietnam del Sur, que es Saigón, que a partir de ahí se va a pasar a llamar Ho Chi Minh en honor a su líder. Y bueno, pues eso ya es la unificación definitiva de Vietnam hasta nuestros días. Sí que es verdad que el Vietnam del 75 ha cambiado mucho con respecto al Vietnam de 2024, sobre todo económicamente, porque es una potencia pujante ahora mismo y lo pasó muy mal en los 80. Pero esas serían las fases. Por lo tanto, podremos estar hablando, si cogemos desde la salida de Japón de ese territorio, de 30 años de guerra. Y si cogemos la invasión japonesa, hablamos ya de 35 años. Es un periodo muy largo. Cuando tú decías al principio que podíamos hablar de la guerra más importante de la segunda mitad del siglo XX, es que ya no es que sea importante a nivel de muertos, material bélico utilizado, aliados, es que es muy larga.
y la longitud de la guerra pues marca también la importancia. Mm. Sí, y permíteme que te diga que se nota que eres creador de contenido en YouTube y bastante veterano porque todo lo explicas de una manera bastante didáctica y fácil de entender por cualquier tipo de persona. No, soy profesor también, eso ayuda. Mm. Desde luego, desde luego. Yo creo que estás acostumbrado a hablar a grandes audiencias. Y de ahora, si te parece bien, ahora que tenemos este contexto Ujú. perfectamente delimitado, que hemos hablado de los líderes, de la cronología, del contexto mundial, etcétera, etcétera, pues podemos introducirnos en cada una de esas fases, ¿no? Como por así decirlo, y desgranarlas un poco más para conocer el conflicto en toda su complejidad. Por ejemplo, háblanos de esa primera fase, de la primera fase de la guerra francesa antes de que entrara Estados Unidos en batalla. Bien, me voy a ir un poco para atrás, pero Mm, bueno, tiene su lógica. Me voy a ir a los antecedentes ya, porque si no, no se entiende quizá por qué Francia es derrotada de la manera que es derrotada. También hay que tener en cuenta otras cuestiones que vamos a ir hablando a continuación. Pero desde mi punto de vista hay que tener muy en cuenta la invasión japonesa, lo que eso supuso para la administración francesa. Japón ocupa el territorio de Indochina o parte de la Indochina francesa, deja a los funcionarios franceses controlar el territorio, porque estamos hablando en definitiva de la Francia de Vichy, de una Francia que es aliada del eje, pero en el año 45, ante el avance norteamericano y los cambios que se están produciendo en Francia, hay que recordar que París ha sido liberada, que De Gaulle ya está en el poder en Francia en este momento, por lo tanto, Japón ya ocupa de manera definitiva el territorio, echando o desmontando cualquier tipo de administración francesa. Por lo tanto, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el rastro que hay de Francia en ese territorio es escaso, por no decir nulo, y lo que tenemos son unos guerrilleros vietnamitas, sobre todo de corte comunista, como puede ser Ho Chi Minh, que son los que de verdad controlan ese territorio. Esto es muy importante. Es más, seguramente sin el apoyo británico, los franceses no hubieran logrado, una Francia muy debilitada por la Segunda Guerra Mundial y totalmente fuera de Asia en ese momento, seguramente Francia no hubiera sido capaz de recuperar Indochina. ¿eh? Es fundamental el apoyo británico para entrar ahí. Eso explica, por tanto, que tenemos una Francia muy débil, unos guerrilleros de corte comunista muy fortalecidos y muy hechos a la guerra por lo que han tenido que vivir con Japón. Y luego el tercer elemento, hay un cuarto, pero el tercer elemento es el paisaje propio de Vietnam con sus selvas, con sus pantanos, como todo lo que hemos visto en las películas de Rambo, pero bueno, que es lo que hay. Y eso es muy difícil luchar con un ejército regular contra esas guerrillas que hay en Vietnam. Y por último, cuando en el año 49 China termina su guerra civil y Mao se hace con el poder en China, va a prestar un apoyo notable a Vietnam del Norte. Bueno, o mejor dicho, no Vietnam del Norte, perdona, sino a Ho Chi Minh, que luego va a ser el que funde ese Vietnam del Norte. Por lo tanto, para Francia todo pinta mal, mal, desde el principio, pero sobre todo a partir del año 49, francamente mal. Los vietnamitas no van a plantar una batalla directa contra el ejército francés, pero ahora sí, en el año 54, con Francia con el agua al cuello, con China apoyando, hay que tener en cuenta que termina la guerra de Corea en el año 53, China puede prestar más apoyo precisamente porque se ha librado de alguna manera de todo el millón de soldados que mandó a Corea del Norte, o voluntarios, porque nunca fueron soldados oficialmente mm, chinos, pero eran voluntarios. Y en el año 54 se produce esa batalla que comentaba antes, que es la batalla de Dien Bien Phu, que es un auténtico desastre para Francia, es la derrota definitiva, y de ahí pues ya solo es cuestión de tiempo que se llegue a los acuerdos de Ginebra, donde queda dividido Vietnam como nación independiente, como Estado independiente, pero dividido en dos partes. La frontera la marca el paralelo 17, igual que el caso de Corea es el paralelo 38, aquí es el 17. Es verdad que con una intención de unificar. Y lo que pasa es que luego no se unifica porque nunca se llevan a cabo las elecciones necesarias para que los dos territorios se unifiquen. Y ahí hay que decir que en contra de lo que podríamos pensar, y es no, el Vietnam comunista no quiso hacer unas elecciones en su territorio, no, no. En este caso es el Vietnam del Sur el que temiendo que los resultados no sean los adecuados y que hay mucha presión también, sobre todo en las aldeas rurales donde tienen mucha influencia los guerrilleros del Vietcong, no se atreven a dar ese paso y eso nos va a llevar a una guerra. Pero la fase francesa se resumiría de esa manera.
y es muy importante tener en cuenta lo que decía al principio, cómo está Francia y luego el contexto internacional y de la zona. Mm. Después, como tú también has mencionado, hay un suceso, hay un acontecimiento en concreto, que fue el incidente del Golfo de Tonkin, que provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Y por lo que tengo entendido, corrígeme si me equivoco, se produjo también por un ataque de falsa bandera organizado por el presidente de Estados Unidos, ¿no? Por Lyndon B. Johnson. Háblanos un poco más acerca de esta polémica entrada en la guerra. Bien, lo primero que hay que decir es que los Estados Unidos, es verdad que esto es decisivo ya para una entrada. Los Estados Unidos estaban ya muy metidos en este conflicto bélico antes del incidente del Golfo. ¿Eh? ¿Qué quiero decir con esto? Que lógicamente hacía falta algo como esto para que los Estados Unidos de verdad entraran como entraron, pero estaban dando apoyo, por lo tanto no había en ese sentido una situación, lo digo porque tú lo sabes, lo sé, pero a lo mejor hay gente que nos está escuchando que no piensen en ningún caso que los Estados Unidos no estaban apareciendo para nada en la zona, estaban muy implicados en la zona. A partir de ahí, bueno, hay una nebulosa en torno a lo que pasó ahí, no está claro, tiene toda la pinta de lo que dices, de falsa bandera, pero bueno, todo tiene que ver con un destructor norteamericano, el USS Maddox, que recibe un primer ataque. Ese sí que parece que es un ataque, sí que es verdad que es un destructor que está muy cerca de la costa de Vietnam del Norte, es decir, se puede decir en cierto modo que, oye, que estás invadiendo de alguna manera nuestro entorno, no nuestras aguas territoriales, pero sí el entorno en el que estamos nosotros, y hay un conflicto bélico, y lógicamente en medio de un conflicto bélico lo que no tienes que hacer, salvo que quieras de alguna manera provocar, es aparecer por ahí tan cerca. Recién ese primer ataque es cierto, ahí no hay falsa bandera ni nada. Pero luego, el 4 de agosto del año 64, 2 días después de este primer ataque que comentábamos, que sí que es real, ese mismo destructor, junto con el USS Turner, Turner Joy, no solo Turner, pero yo lo digo así para simplificar, es también atacado. No está claro en este caso que ese ataque se produzca. No está claro tampoco si ese ataque es un ataque que viene de parte de Vietnam del Norte, de parte de Vietnam del Sur, de los propios norteamericanos. Hay una nebulosa en torno a este elemento. Entonces, sin ser conspiranoicos, porque yo creo que no hay que ser conspiranoicos, hay que basarse en los datos que tenemos no nos permiten llegar a una conclusión clara. Ahora, teniendo en cuenta lo que estaba pasando, a lo que mejor le venía en ese momento a Estados Unidos con el contexto que había es que ese ataque se produjera porque era una excusa estupenda para entrar. Por lo tanto, desde el punto de vista de la intuición, yo sí que opino que es un ataque de alguna manera deseado por los Estados Unidos. De eso no tengo ninguna duda. ¿Qué pasa? No lo puedo demostrar, eso es evidente. Y la historia se basa en demostraciones, lo otro son elucubraciones y las podemos hacer y son muy fiables, vamos, son muy fiables. Yo creo en eso, pero no te lo puedo demostrar, claro. Mm. Y teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado, ¿no? Que ya han pasado 50 años, más de 50 años en realidad, no se han desclasificado documentos ni nada de esto que permita esclarecer un poco la verdad. Pues que yo sepa, no, pero te voy a dar una serie de datos que son anteriores. La explosión del acorazado Maine en Cuba, ahora parece ser que sí que hay datos que nos llevan, bueno, desde el principio lo sabía, pero quiero decir, ya hay datos oficiales que nos llevan a pensar que efectivamente no fue una cosa provocada por los españoles en Cuba. Pearl Harbor, pues yo tengo mi idea sobre Pearl Harbor, no creo que sea un ataque deseado por los norteamericanos, pero se ha debatido mucho sobre eso y no tenemos ningún dato. Y son dos eventos históricos anteriores sobre los que ha habido mucha nebulosa. Lo de Cuba, lo del Maine, son 125 años con respecto a hoy, y lo de Pearl Harbor, pues son prácticamente unos 85 años casi. Entonces estamos en un momento histórico mucho más cercano. Que yo conozca, que yo ya te digo, yo Mm, tengo unos conocimientos en el mundo asiático porque me gusta mucho, porque he impartido un máster universitario sobre historia de relaciones internacionales en Asia, pero realmente yo no soy un experto en Vietnam, me gusta más, lo hemos hablado tú y yo alguna vez, me gusta más China, me gusta más Japón y me gusta más Corea. Evidentemente de Vietnam sé cosas, pero no soy un experto, por lo tanto no sigo qué papeles se desclasifican o cuáles no. Si alguien de los oyentes pues lo sabe, pues que nos informe porque es bueno, pero yo no mm, conozco ningún documento al respecto que permita arrojar luz. mm. Sí, pues.
Como se suele decir en estas ocasiones, supongo que será el paso del tiempo, las investigaciones históricas y demás, las que permitan a lo mejor introducir un poco más de luz en esta nebulosa, ¿no? Como tú dices. Aunque vamos a ver, porque como tú dices, lo del Maine y lo de Pearl Harbor, llevan ahí la tira y tampoco es que sepamos todas las incógnitas. Así que... No, pero fíjate que tú que eres historiador, lo digo porque a Mm, veces nos lanzamos a esa esperanza que tú has dicho que es muy cierta, decir, bueno, con el tiempo, papeles desclasificados, arrojar un poco de luz, pero fíjate la cantidad de eventos históricos medievales, de la Edad Antigua, de la Edad mm, Moderna, que hacen en algunos casos muchos siglos y que hoy día seguimos sin tenerlo claro y yo mm, creo que nos vamos a morir sin saberlo. O sea que en este caso, pues ojalá se sepa, pero la historia mm. tiene enigmas, tú lo sabes, y han pasado siglos y seguimos como estábamos. Mm. Bueno, pues sea como sea, el caso es que Estados Unidos entró ahí a saco. Ya no disimulaban, ya estaban ahí a saco metidos y a lo largo de esos primeros años, en los años 60, llevaron a cabo una serie de operaciones, una serie de campañas militares y que yo quería que nos describieras aquí, ¿no? Que nos detallaras qué fue lo que hicieron. Yo te voy a hablar, si no me equivoco, de 6, que son las que tengo más o menos estudiadas, más o menos preparadas. No me voy a detener demasiado porque Ujú, sería hablar de operaciones militares, dar mucho detalle a veces, pues hace que perdamos un poco la perspectiva de lo que es la guerra y las relaciones internacionales y nos centremos muy en el fusil y quién y qué hizo esto y hacia dónde fue, ¿no? Pero bueno, la primera de todas, Rolling Thunder, es una operación que se lleva a cabo entre el 65 y el 68. El objetivo es un bombardeo aéreo sostenido sobre Vietnam del Norte. Es el primer, de alguna manera, ya te cuenta que hablamos del incidente del Golfo de Tonkin, pues es prácticamente inmediato. De alguna manera lo que se busca es, aparte de hacer daño a Vietnam del Norte, reducir la capacidad del Vietcong. Hay que diferenciar aquí muy bien porque hay veces que la gente, y ya digo, incluso en la carrera de historia, los licenciados, los graduados, no se nos explica bien esto porque tampoco hay mucho tiempo en los temarios, mm, pero a veces se identifica el Vietcong con Vietnam del Norte y no es lo mismo, es decir, están lógicamente en el mismo bando, pero Vietnam del Norte es un estado que existe y el Vietcong es una guerrilla que lógicamente ideológicamente tienen relación. Pero aquí los norteamericanos con esta operación lo que buscan es atacar esas bases, complicar de alguna manera su abastecimiento, son sobre todo bombardeos aéreos. Ese mismo año, el año del comienzo, en el año 65, tiene lugar la operación Starlite. Bueno, es la primera gran ofensiva terrestre de los norteamericanos y aquí ya podemos estar hablando, aunque el otro es un bombardeo y no está nada mal, de la entrada ya de fuerzas norteamericanas sobre el terreno. Sobre todo es la séptima brigada expedicionaria de los marines de los Estados Unidos. Atacan fundamentalmente bases del Vietcong. También porque el Vietcong está amenazando el progresivo desembarco y llegada de soldados norteamericanos. Es una operación muy cortita que busca lo mismo que la primera, pero esta vez en tierra, que es terminar con de alguna manera, las bases, los abastecimientos de esta guerrilla. En el año 67 se lleva a cabo la operación Cedar Falls, o Falls, mejor dicho, ¿vale? El Vietcong tenía de alguna manera una serie de bases situadas en torno a Saigón, a la capital de Vietnam del Sur. Lo que busca esta operación es desmantelar esas bases. Se habla a veces del Triángulo de Hierro, que es una especie, pues una formación triangular de esas bases del Vietcong en torno a la capital de Vietnam del Sur. ¿Lo hacen fuerzas norteamericanas? Sí, pero muy apoyadas por sus vietnamitas. Aquí hay una colaboración entre los dos ejércitos, que en las dos primeras operaciones no las hemos visto. Y también buscan, de alguna manera hay que tener en cuenta que el Vietcong tiene un componente muy de aldea, en el sentido de que controlan algunos territorios rurales, pues por eso son más fáciles de controlar que las ciudades y tienes mucha influencia sobre el campesinado, porque tus ideas se extienden mucho mejor entre el campesinado, a lo mejor, que entre las clases urbanas. Entonces también busca desmantelar esa influencia. No solo son bases militares de abastecimiento, sino también sacar de esas aldeas a unos líderes que están jugando la partida a favor de Vietnam del Norte y del Vietcong. Bueno, los resultados de estas tres operaciones son ambiguos, de las tres primeras, pero en general se puede decir que funcionan. Es verdad que a la opinión pública norteamericana, que eso lo iremos viendo, se les vende una idea de que estas operaciones salen mucho mejor de lo que realmente salieron. Pero bueno, se puede hablar de operaciones militares exitosas, en cierto modo, no tan bien como se vendieron, insisto, a los norteamericanos de a pie, a los ciudadanos norteamericanos.
En el año 67 también se lleva a cabo la operación Junction City. Aquí lo que hay que tener en cuenta para entender esta operación es la importancia que tenía Camboya en la guerra de Vietnam, como pues era una especie de santuario donde los vietnamitas del norte y sobre todo el Vietcong se podía refugiar cuando eran perseguidos y luego volver otra vez al territorio de Vietnam del Sur. Lo que se busca de alguna manera es terminar con esto, ocupando bien la frontera y si hace falta hacer alguna operación rápida en Camboya. En el año 66 se lleva a cabo, ya ves que son todas muy seguidas, la guerra empieza en el 65 y estamos teniendo todas en el periodo de 2 años. Son operaciones en muchos casos simultáneas, lo cual da pie a ver la cantidad de soldados empleados por los norteamericanos en esta guerra. La operación decía en el año 66 una doble operación, la operación Masher y la White Wing, que básicamente, una vez que hemos atacado las bases, las aldeas, el santuario camboyano, lo que buscamos ya es limpiar el territorio de guerrilleros del Vietcong. ¿eh? Es que a veces se piensa que la guerra es contra Vietnam del Norte, y sí, pero tú no puedes avanzar en la guerra hacia el territorio de Vietnam del Norte si no has limpiado tu propio terreno, y es lo que están buscando con todas esas propias operaciones. También se están llevando, esta última operación también tiene un último elemento que es ya un ataque hacia el norte, pero sobre todo son operaciones de limpieza del territorio. En el año 66, seguimos en esos años, tendría lugar la última de las 6 operaciones a las que me he referido, las grandes operaciones norteamericanas, que es la operación Attleboro. Esta operación lo que busca ya es destruir definitivamente las fuerzas del Vietcong en una provincia que es Tai Ninh. Para eso utiliza la 196 Brigada Ligera de Infantería de los Estados Unidos, se lleva a cabo entre octubre y noviembre de este año y en gran medida, como decía en las operaciones anteriores, se consigue un éxito, pero siempre es un éxito insuficiente y siempre es un éxito que de cara a la opinión pública norteamericana se vende como mucho mayor de lo que realmente es. Entonces, cuando terminan estas 6 operaciones, lo que tenemos es que los norteamericanos y los vietnamitas del sur han obtenido una serie de triunfos, están bien asentados en el terreno, pero la guerra está lejos de estar ganada, como vamos a ver en los años siguientes. Entonces, bueno, creo que yo destacaría, se puede decir alguna más, se podría haber dicho con más detalle, pero yo te destacaría estas operaciones que te he dicho. Mm. Y en su momento de mayor intensidad, ¿de cuántos soldados estadounidenses estamos hablando en el territorio de Vietnam? Pues el momento de mayor número de soldados es en el año 68, en el contexto de la ofensiva del Tet, que es fundamental para la derrota norteamericana, sobre todo porque es una derrota anímica, moral. Ahí los norteamericanos ponen en campo de batalla o ponen en territorio vietnamita en torno a 550.000 soldados. Ese es el gran momento. Bueno, evidentemente momentos anteriores de menor número de soldados y posteriormente también, pero ese es el gran momento. Claro, lo que pasa es que es lo que te decía al principio. En ese momento Corea del Sur tiene desplegados 50.000 soldados en Vietnam, que no es despreciable. Australia tiene 60.000 soldados también. Es verdad, perdón, me he equivocado en un punto, me vas a disculpar. Corea del Sur sí tiene en ese momento 50.000. Australia no. Australia en ese momento tiene en torno a 8.000 soldados, pero en total durante toda la guerra va a haber 60.000 australianos que se van a ir rotando para estar en ese territorio. En ese momento Nueva Zelanda tiene casi 1.000 soldados en el terreno, va a llegar a tener también con relevos en torno a 4.000. Y luego Tailandia en ese momento también va a tener 6.000 soldados sobre el terreno y Filipinas unos 1.000. Por lo tanto, hablamos de 550.000 norteamericanos, pero si le vas sumando en ese momento lo que hay en esos países, casi llegamos a 600.000. Mm. Así que yo creo que datos como este nos permiten ¿no? darnos cuenta de hasta qué punto fue trascendental y súper importante la guerra de Vietnam para la historia del mundo en general. Porque ya te digo, o sea, ¿quién se imagina, o sea, a medio millón, más de medio millón de soldados norteamericanos en Vietnam? O sea, esos son medio millón de familias que están en Estados Unidos pendientes de si sus familiares pueden perder la vida o no. Así que fue totalmente relevante. Y a lo mejor pues, cuando la gente, ¿no? El público, los oyentes y espectadores de este programa
han visto ya, como lo dije, ¿no? Las películas ambientadas en la guerra de Vietnam, de uno de las armas, ¿no? Uno de los usos más famosos fue, por ejemplo, el uso del napalm. ¿Tú podrías contarnos exactamente qué era el napalm y qué tipo de herramientas como estas se utilizaron en la guerra? Bueno, yo no soy un experto en armamento, ni muchísimo menos. De Mm, hecho, lo que has podido ver cuando he hablado de las operaciones militares es que muchas veces, como decía con la ofensiva del TED, me atrae mucho más y sé mucho más de mm, qué influencia en la moral puede tener eso en la opinión pública y, por supuesto, mm, también en las relaciones internacionales. Ese es más mi campo. Yo de armamento te puedo dar dos datos, pero muy, muy básicos porque no es mm, lógicamente mi campo, ¿eh? Los norteamericanos, a ver, si sacamos las armas no convencionales, lógicamente, que esas no se utilizaron, pusieron sobre el terreno todo lo que tenían. A nivel de helicópteros, por supuesto, a nivel, como has dicho, el napalm y todo ese tema relacionado con las explosiones, con el fuego. También hay que tener en cuenta que es un armamento, el napalm y otros derivados, otros tipos de armamentos que se utilizan en esa guerra, muy apropiado para el contexto selvático en el que se desarrolla el conflicto bélico. Es decir, es muy importante tenerlo en cuenta. Seguramente si esta guerra hubiera tenido lugar, como unos años antes tuvimos la de Corea, pues el armamento no se hubiera utilizado de esta manera, ni este mismo armamento. Los helicópteros hubieran perdido seguramente mucha importancia en favor, pues por ejemplo, del tanque, que en este caso, lógicamente se utilizaron, pero no tuvo un protagonismo fundamental. Es decir, en ese sentido hay que tener en cuenta que los norteamericanos, dentro de lo que llamamos armas convencionales, pusieron toda la carne en el asador, pero lógicamente pensando en cuál era el mejor material que podían utilizar para un contexto bélico, ya, insisto, sobre todo en la geografía y en la vegetación propia de ese lugar y también en todo lo que tiene con los túneles, que es un tema importantísimo de esta guerra, ¿no? Toda la cuestión de las guerrillas, de los ataques imprevistos, bueno, las emboscadas y el uso de túneles para llegar, escapar, aparecer, desaparecer, que eso es fundamental. Entonces, en ese sentido, el armamento norteamericano, la industria armamentística norteamericana estuvo, lógicamente son muchos años, 100% al servicio de la guerra de Vietnam, pero lógicamente con inteligencia, ¿eh? Algo que a veces se echan falta en la guerra de Vietnam en algunos aspectos, decir, oye, qué falta de error estratégico, táctico, pero a nivel de armamento estuvo muy bien escogido. Otra cosa es que ese armamento escogido sea desde el punto de vista moral, de los derechos humanos o de la opinión pública, pues problemático. Eso no lo voy a poner en duda, ¿no? Pero bueno, es la aportación que te puedo dar. Ya te digo que yo a nivel mm, de qué fusiles se utilizaron, qué tanques, pues yo ahí me pierdo. No es mi campo. mm. Pero yo siempre digo una cosa, y es que tenemos que tener en cuenta que seguramente nosotros ya sepamos más que el 90% o el 95% de la gente que está escuchando este podcast. Así que ya eso es suficiente. Bueno, tú tienes un público que seguramente sabe bastante de historia, ¿eh? Porque al final, permite que me salga de aquí de la guerra de Vietnam y hablando de podcast, porque yo escucho mucho podcast de historia, el tuyo, por supuesto, ya te lo he comentado antes, a micrófono cerrado, lo escucho todos los viernes a primera hora cuando voy a trabajar. Sí, puedes tener pues 3.000 oyentes o 100.000, pero siempre es gente que tiene ese gusanito de la historia. Como tú Sí. dices en tu entradilla, pensado para todo el mundo con independencia de los conocimientos históricos que tenga. Sí, pero por suerte, eso dice mucho de la audiencia del programa, es gente que tiene un interés y bueno, es probable efectivamente lo que me acabas de decir, que de la gente que nos oiga, pues muchos sepan menos de lo que estamos comentando nosotros, pero seguro que entre tus oyentes tienes gente que de armamento sabe y de la guerra de Vietnam sabe y mucho, por supuesto. No es con perdón, yo soy futbolero, pero no es un podcast de fútbol, es un podcast de historia y eso presupone un cierto nivel. Pues mira, en eso no puedo darte más la razón. Y antes has mencionado que la ofensiva del Tet, ese contraataque del Vietcong, iniciado a principios de 1968, fue, digamos, ese punto de inflexión que marcó el inicio de, ¿no? de la desmoralización de las tropas estadounidenses, que al final llevaría a la derrota, ¿no? A la rendición. Háblanos un poco más acerca de esta contraofensiva. Pues la contraofensiva del Tet, llevada a cabo a la par por el Vietcong y por Vietnam del Norte,
realmente es un fracaso a lo que ellos tenían pensado hacer, pero al final es un triunfo tremendo. Quiero decir, lo que ellos pensaban es, vamos a lanzar una gran invasión, no la esperaban los norteamericanos ni los vietnamitas del sur, porque en ese momento la guerra, sin ir, como hemos comentado antes, sin irles tan bien como realmente vendían en Estados Unidos, pero no les iba mal del todo. No esperaban esa reacción por parte de sus enemigos y la tuvieron hasta el punto de plantarse a las puertas de la capital, de Saigón. Hay un general fundamental, aunque no consiguió tomar Saigón y por eso fue depurado posteriormente y tuvo que ser rehabilitado dentro de Vietnam del Norte, que es Bo Nguyen Giap, que no logró tomar Saigón por muy poco. Y murieron muchos soldados norteamericanos en este proceso, murieron muchos soldados vietnamitas del sur en toda esta operación de la ofensiva del Tet. Pero tenía un objetivo mayor, tenía un objetivo de terminar con la guerra. Curiosamente, los vietnamitas habían pensado lo grande, los vietnamitas del norte, y pensaron que si llegaban barriendo con su ejército, poniendo toda la carne en el asador, que los propios vietnamitas del sur se les iban a unir, que el régimen de Vietnam del Sur era tan corrupto, tan poco querido, que la llegada de los extranjeros era tan poco valorada en Vietnam del Sur, que el vietnamita del sur, un nacionalista del sur que cree en su país, pues que lógicamente se va a echar en nuestros brazos. Y no pasó eso. Los vietnamitas del sur, la población civil, en algunos casos, lógicamente, sí que eran comunistas y se unieron a los vietnamitas del norte, pero en la mayor parte de los casos o huyeron o incluso plantaron cara. Por lo tanto, todo ese plan salió mal en ese sentido. Todo el objetivo fundamental que habían pensado salió mal y de hecho hay una contraofensiva, la contraofensiva del Tet por parte de los vietnamitas del sur y por los norteamericanos que es un éxito porque consiguen devolver a los antiguos territorios, consiguen recuperar el terreno poco a poco, pero consiguen recuperar el terreno perdido. Por lo tanto, militarmente no fue tan grande el éxito de esta contraofensiva del Tet, pero moralmente fue tremendo. En primer lugar, porque los norteamericanos, y hablo ahora mismo de los soldados, se dieron cuenta de que el enemigo, lejos de estar derrotado, era tremendamente fuerte. Les había puesto contra las cuerdas a ellos, a 500.000 de soldados norteamericanos. Los vietnamitas del sur, evidentemente, también se dieron cuenta de que incluso con el apoyo norteamericano lo tenían muy complicado. Y por último, esto llega a Estados Unidos. Y esto de cara a la opinión pública es un mazazo. Es que ya no es que no paremos de mandar soldados a Vietnam. Es que lo que nos estaban contando no es del todo cierto. Fíjate, se han plantado a las puertas de Saigón y han muerto soldados norteamericanos. Y por supuesto, al mismo tiempo están llegando información e imágenes sobre barbaridades cometidas por los norteamericanos en esta guerra. Es decir, desde el punto de vista moral, me parece que es la clave del conflicto bélico, esta ofensiva del Tet. Desde el punto de vista militar, si uno lo analiza fríamente, pues realmente Vietnam del Norte no consiguió su objetivo. Pero al final ganó la guerra gracias a esto. Poco después de esta ofensiva del Tet, el 20 de enero de 1969, llega al poder en Estados Unidos Richard Nixon, como tú has mencionado antes. Y justamente 4 años después, el 27 de enero de 1973, se firman los acuerdos de paz de París, ¿no? Que suponen la retirada de Estados Unidos. Entonces, háblanos un poco acerca de la evolución histórica de la guerra en estos 4 años y cómo pasamos de ese momento de la llegada de Nixon hasta la retirada de las tropas. Bien, vamos a empezar por la llegada de Nixon, si te parece, porque es quizá lo importante, pero no porque Nixon sea relevante en todo esto, ni siquiera Kissinger, que es bastante más relevante que Nixon a nivel de política exterior, porque, a ver, no nos vamos a engañar, el conocimiento de política exterior que tenía Richard Nixon era nulo o escaso, o bueno, no sé cómo denominarlo. Ahí hay una persona que sí que conoce, que es Kissinger, que nos abandonó precisamente además este curso, el año anterior, vamos, en otoño del 23. Entonces, Kissinger es la cabeza pensante, pero no se puede entender ni siquiera la postura de Nixon ni de Kissinger si no atendemos a lo que está pasando en Estados Unidos en ese momento. Porque Nixon no sabrá de política exterior, pero Nixon sí que sabe de cómo contentar al electorado o por dónde va la opinión pública norteamericana. Y es evidente que las cosas no van bien. Es evidente que todas las medidas que va a tomar Richard Nixon van a ir en la línea de evitar que me explote algo dentro de mi propio país. Porque no estoy hablando de una explosión tremendamente violenta, de una guerra civil, no nos confundamos, pero en ese momento se están mezclando muchas cosas en Estados Unidos. Ha llegado
lo que ha sucedido en la contraofensiva del Tet, que es un golpe moral tremendo. Llegan noticias constantes de muertes de soldados norteamericanos. Por otro lado, revolución cultural, mayo del 68, universidades, que eso no tiene nada que ver realmente con la guerra de Vietnam, porque seguramente hubiera llegado de igual manera, pero sí que se entrelaza de una manera bastante intensa, hasta que al final no se entiende de alguna manera la oposición, mejor dicho, a la guerra de Vietnam sin mayo del 68 y viceversa. Y luego, por supuesto, pues otros movimientos que había en Estados Unidos muy importantes en ese momento que pueden no tener nada que ver, como son movimientos musicales, como son movimientos relacionados con los estupefacientes, todo lo que tendría que ver con la contracultura y, por supuesto, en los derechos civiles. Esta es la misma época donde la población de color norteamericana está luchando, bueno, es la época de Martin Luther King, o sea, están pasando muchas cosas en Estados Unidos en estos años, no quiero decir en el 68 exactamente. Y Nixon llega al poder ahí y tiene un problema, tiene una guerra que no se está solucionando, sino todo lo contrario, que se está enquistando en Vietnam y que me está generando mucho problema entre mi electorado, entre mi gente. Hay que irse, o si no nos vamos, hay que iniciar un proceso de cambio radical del conflicto. Y el cambio radical que ejerce Nixon a través de Kissinger es ir sacando progresivamente soldados norteamericanos. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de perder la guerra? No. ¿Con el fin de llegar a un acuerdo de paz? Seguramente tampoco, sino de dar un cambio de rumbo de alguna manera. Y empieza lo que a mí me da por llamar la vietnamización, que es los vietnamitas del sur tienen que ser los que se defiendan. Vamos a entrenarles, vamos a darles armamento, pero no vamos a meter aquí a 500.000 norteamericanos. No tiene ningún sentido, tal como está el panorama. A lo mejor tenía sentido en el 65, pero ya no tiene ningún sentido en el 68. Y es lo que hace, y 69 y 70. Y es lo que hace Nixon, progresivamente reducir el número de norteamericanos, pero tratando de ganar la guerra con los propios vietnamitas y dando un apoyo muy concreto, muy quirúrgico, lo cual no quiere decir que no siga habiendo más de 100.000 soldados norteamericanos en el terreno. Esto no puede, sobre todo porque no puede sacar 500.000 tipos de la noche a la mañana. A partir de ahí, cuando es evidente que la guerra no se gana, incluso hay bombardeos sobre Camboya y Laos, hay un intento de invasión de una parte de Camboya porque es una base del Vietcong por parte de los norteamericanos, o sea que los norteamericanos no se quedan parados. En el año 70, ya con Nixon de presidente, se hace esto que te acabo de comentar, ¿no? Y ya definitivamente entra en juego la diplomacia, y ahí tiene un papel fundamental, insisto, Kissinger. Nixon se da cuenta de que esto hay que terminarlo, como sea, y empieza Kissinger pues una diplomacia a muchas bandas, donde se incluye la relación con China. China tiene un papel ahí fundamental también a nivel de relaciones con Estados Unidos en ese momento. Se van a ir normalizando y eso es lo que vamos a ir viendo en este caso. A partir de ahí se va llegando progresivamente, llegando a un acuerdo primero, ya digo, con las grandes potencias y luego ya en París con Vietnam, con los dos Vietnam, el del norte y el del sur, y el 27 de enero, como bien has dicho tú, del año 73, se decreta un alto al fuego y empieza la retirada en el mes de marzo de los últimos soldados norteamericanos. Pero insisto, es un alto al fuego, no es un tratado de paz. Sí que es verdad que los Estados Unidos se desentienden a partir de ese momento prácticamente del conflicto, pero Vietnam del Sur y Vietnam del Norte solo están en una situación de alto al fuego, no es un final de la guerra. Sí, claro, que como tú bien has dicho anteriormente, no podemos confundir y asociar intervención estadounidense a la guerra de Vietnam, porque efectivamente después de esos acuerdos de paz de París del 27 de enero de 1973, la guerra continuó, solo que ya pues prácticamente no estaba Estados Unidos. Entonces, en este momento en el que Vietnam del Sur se queda a solas, ¿qué pasa a partir de esa fecha? Y cómo llegamos hasta ese 30 de abril de 1975 en el que el ejército norvietnamita toma la capital del sur, Saigón. Bueno, realmente hay una primera ofensiva ya en el año 72, cuando se está negociando, ¿vale? Donde todavía los norteamericanos están presentes y consiguen detenerlo de alguna manera, la llamada ofensiva de Pascua del año 72. Pero bueno, realmente lo que va a pasar una vez, por simplificar, aunque ahora entramos a más detalles, después de la paz de París, es que Vietnam del Sur solo no es capaz de ser rival, de enfrentarse a Vietnam del Norte. Esto es un hecho evidente. Además, Vietnam del Sur era
o sea, era un régimen bastante corrupto, es que eso hay que decirlo. Una cosa es que digamos, no, bueno, cuando en Estados Unidos se piensa, porque es Guerra Fría, mundo capitalista, mundo comunista, por lo tanto los buenos son los nuestros, son Vietnam del Sur, claro, ellos pueden pensar eso, pero no se les escapa que es un régimen donde las cosas no funcionan bien, donde hay mucha corrupción y donde hay muchos problemas. Entonces, no es un régimen, un Estado bien preparado para enfrentarse a una guerra seria contra un rival que está al norte, donde yo no digo que todo fuera bien, pero sí que hay un mando único, una capacidad militar importante y sigue habiendo un apoyo chino también bastante relevante. Entonces, después de los acuerdos de París, el presidente de Vietnam del Sur, Nguyen Van Thieu, simplemente va a intentar aguantar la situación hasta que llegue lo irremediable. Y lo irremediable, que va a tardar años en llegar, va a tardar casi 2 años, es la ofensiva de primavera del año 75. Ahí ya se inicia un ataque definitivo hacia el sur, contra Saigón. Hay un colapso ya definitivo también del gobierno de Vietnam del Sur. Hay una migración masiva de muchos vietnamitas del sur hacia otros territorios, hacia Laos, entre otros lugares, pero vamos, yo diría fundamentalmente hacia Laos, pero también hacia Occidente, y el gobierno huye de Saigón antes de que Saigón sea tomada. Por lo tanto, más que hablar de una gran ofensiva militar y hablar de grandes batallas, lo que habría que hablar es de un régimen que no se sostiene, que es incapaz de frenar la ofensiva del rival y simplemente es una especie de descomposición. A mí me recuerda, salvando las distancias, lo que le pasa a Kerensky con los bolcheviques en la Revolución Rusa, es decir, cómo se produce el golpe de Estado, la revolución de octubre del año 17. Pues realmente tampoco tiene gran... Hay luego una guerra civil, eso es lo que va a cambiar después, pero no tiene una gran oposición en ese momento. Toman el Palacio de Invierno prácticamente por derribo. Y esto es lo que pasa con el gobierno de Saigón. Es decir, simplemente el ejército enemigo va avanzando, va tomando posiciones, no hay manera de frenarle y al final el gobierno decide huir, decide escapar, buena parte de la población escapa, los vietnamitas del norte toman los puntos clave, terminan tomando la capital y como dije hace un momento, pues se produce la capitulación y el cambio de nombre que es muy significativo de Saigón al nombre del gran líder comunista de Vietnam desde la época de la lucha contra los japoneses, porque Ho Chi Minh no es un líder ni contra los franceses ni contra los americanos, es un líder que viene de muy atrás. Para terminar este programa ya, quería que abordáramos todo el tema de las consecuencias de la guerra de Vietnam, porque es evidente que una guerra que, como tú has dicho, se extiende durante 30 años, no solo provoca consecuencias demográficas evidentes, sino que altera todo lo demás, destruye la tierra y todo tipo de producción agrícola y económica, provoca enfermedades, ¿no? ¿no? Y problemas sanitarios evidentes. Entonces, háblanos un poco más acerca de las consecuencias que tuvo la guerra de Vietnam para los vietnamitas. Bueno, lo primero es hablar del número de vietnamitas que perdieron la vida, porque es el dato más claro o más fácil de decir. Lo que pasa es que no tenemos una contabilidad sencilla. Aquí puede haber disparidad, pero hablamos en torno a 3 millones entre civiles y soldados. No está claro, insisto, es que no es fácil. Hoy día podemos pensar, no, pero estamos todos contados, sí, pero en Vietnam, en ese momento histórico, no estaba todo el mundo contado. Es decir, podemos encontrar, incluso hoy día podríamos empezar a encontrar fosas comunes o lo que fuera, porque podría haber pasado. Entonces, el cálculo de 3 millones es el de los más respaldados por la comunidad científica, pero vamos, que no hay una claridad en ese sentido. A partir de ahí, tenemos un país destrozado. Estamos hablando de muchos años de guerra. Vietnam es verdad que luego va a llevar a cabo una política económica bastante nefasta, o sea, no todo fue la guerra, porque hasta casi comienzos de los 90, bueno, incluso bien entrados los 90, la economía de Vietnam va a seguir hundida. Luego va a empezar la política económica del Doi Moi, que es la que actualmente impera y que ha convertido a Vietnam en un auténtico cohete económico. Vietnam, vamos, desde el punto de vista económico es uno de los países que más está creciendo si tenemos en cuenta su PIB, o sea, sobre su PIB, lógicamente no a niveles globales absolutos, sino relativos. Pero en ese momento el país está, aunque la política económica posterior a la guerra fuera mala, la herencia recibida es muy mala. Por lo tanto, tenemos un país destrozado desde el punto de vista de infraestructuras, desde el punto de vista de agricultura, de desaparición de mano de obra, bueno, en fin, de lugares sanitarios, hospitales, casas, por lo que suele provocar, como tú bien has dicho, una guerra, ¿no?
Aparte, si nos vamos fuera de Vietnam, ¿qué otras consecuencias puede tener el conflicto? Pues me voy a ir al gran derrotado, que son los Estados Unidos. Los Estados Unidos, el golpe moral de Vietnam, yo creo que sobra decir que estuvo ahí durante muchos años. No sé si hoy día sigue estando ahí, me parece que ya no, pero bueno, se refleja en el arte, se refleja en la música, se refleja en las películas, y luego durante muchos años los excombatientes de Vietnam, que estarán casi todos muertos o ahí andaremos, pues fueron un grupo muy, muy importante a nivel de sufrimiento, a nivel de oposición al gobierno, a nivel de reclamaciones, familiares que habían perdido. O sea, para Estados Unidos esta guerra es un golpe durísimo. Es un golpe duro también para el gobierno norteamericano. La población civil norteamericana, por primera vez, yo diría casi casi en su historia, desconfía de su gobierno. Ahí es cuando nacen en Estados Unidos, de alguna manera, las grandes teorías de la conspiración. La sensación que tienes, yo no tengo un conocimiento exhaustivo de la historia norteamericana, por lo tanto me puedo equivocar, pero la sensación que tengo es que los norteamericanos siempre han estado muy con su gobierno, pero la guerra de Vietnam abre como una especie de desconfianza que en algunos momentos aparece. Y apareció, lo hemos visto con la guerra de Irak hace unos años, lo podemos estar viendo ahora con determinadas protestas que está viendo en algunos campus universitarios con el tema de Israel y Palestina, que dices, bueno, pueden tener razón o no tener razón, no voy a entrar en ese debate, pero lo que sí que está claro es que esto nace aquí. Esta cultura de protestas, sobre todo en el ámbito universitario, nace aquí, con la guerra de Vietnam. Y desde el punto de vista internacional es un espaldarazo tremendo a la Unión Soviética en todo el contexto de la Guerra Fría. Pero sí que aquí yo le pongo un pero, y el pero es que más que la Unión Soviética, creo que esta guerra fortalece a China. Luego es verdad que China va a tener una guerra con Vietnam, donde China va a resultar, yo diría en cierto modo humillada, no del todo, pero pensaron que iban a tenerlo más fácil y no van a conseguir invadir Vietnam o por lo menos causar mucho daño a Vietnam, pero creo que China sale muy reforzada de este conflicto. La Unión Soviética, ¿por qué digo que no tanto? Bueno, pues porque en primer lugar vienen de recibir un golpe duro en la carrera espacial, que lo hemos comentado antes, pero también porque inmediatamente la Unión Soviética se va a meter en Afganistán, que es un avispero, no van a conseguir grandes cosas en Afganistán, va a ser su Vietnam, por llamarlo de alguna manera, y porque la propia economía soviética se va a empezar a ralentizar y van a tener muchas dificultades para competir a partir de los años 70 con los norteamericanos. Siempre estuvieron económicamente por detrás, pero había ciertos elementos que llamaban al optimismo, incluso en la carrera espacial habían estado por delante, pero bueno, a partir de Vietnam, aunque es un golpe duro para los Estados Unidos y parece que es un éxito para los soviéticos, a partir de Vietnam lo que vamos a ver progresivamente es cómo en la Guerra Fría los que pierden son los soviéticos, curiosamente. Entonces yo diría así, a grandes rasgos, tanto desde el punto de vista de Vietnam como de Estados Unidos, como del contexto de la Guerra Fría, estos podrían ser las consecuencias. Mm. Pues muchísimas gracias. La verdad es que tengo la desgracia de tener que decir que hemos llegado al final de este programa. Y yo me lo he pasado increíblemente bien y aprendiendo un montón de cosas acerca de este conflicto tan desconocido para el gran público, y estoy seguro de que mi opinión no es la única, sino que todos nuestros oyentes y nuestros espectadores piensan lo mismo. Así que en ese sentido quería darte infinitas gracias a ti, Carlos, por haber venido aquí al podcast de historia nuevamente para hablar sobre esta historia de Asia que hace tanta falta reivindicar para que la conozcamos aquí en Europa Occidental. Así que muchísimas gracias por todo. Nada, muchas gracias a ti por invitarme nuevamente a tu programa, a tu podcast, y te tomo la palabra de lo que has dicho. Es decir, la historia de Asia es muy importante que la conozcamos, es muy desconocida, y digo que es muy importante porque la sensación que tienes, por lo menos desde el punto de vista económico, es que el futuro pasa por allí. Ya no solo hablo de China, no solo hablo de Corea del Sur, estoy hablando sin ir más lejos de Vietnam. Entonces, sería bueno que empezáramos a darnos cuenta de que es importante conocer otras culturas, está claro que África, América Latina y otros puntos del mundo, no digo que no, pero Asia, tal como se está poniendo el panorama internacional, fundamental.